Hola amigos de YouTube. En este video vamos a crear una aplicación utilizando el framework Django de Python y nos vamos a conectar a una base de datos PostgreSQL para crear una aplicación que sirva para manejar una agenda de contactos, en la cual vamos a tener registradas personas, datos de personas, sus emails o correos electrónicos, sus teléfonos y también la ciudad a la cual pertenecen. Además vamos a crear un formulario para demostrar cómo Django puede enviar correos electrónicos. Vamos a crear un formulario de contacto y vamos a ver cómo se implementa y cómo se utiliza. Y bien, comenzamos con este tutorial en el cual veremos toda la funcionalidad que Django nos puede ofrecer. Estoy ubicado en mi disco C en la raíz y aquí tengo el diagrama de la base de datos que vamos a crear. Aquí tenemos las tablas, va a ser una tabla persona, una tabla email, tabla teléfono y tabla ciudad. La persona depende de una ciudad para saber a qué ciudad pertenece cada persona, cada contacto que vamos a manejar. Tenemos también los teléfonos y tenemos los emails. Cada teléfono pertenece a una persona, está relacionado la llave foránea es DNI persona, relacionado con la llave primaria de la persona que es su DNI, su documento nacional de identidad. De la misma manera, el email. Así es como vamos a relacionar y aquí tenemos nuestro diagrama del modelo físico de nuestra base de datos, que va a estar reflejada, va a estar creada en una base de datos en el motor PostgreSQL. Bien, ¿qué necesitamos para realizar este tutorial? Necesitamos tener el intérprete de Python, además la librería Django instalada y algún editor de texto o en su defecto un IDE, en el caso lo requieras así, en el caso prefieras utilizar un IDE. Así que vamos a comenzar viendo la instalación del intérprete de Python, después la instalación de las librerías Django y posteriormente vamos a seleccionar, en mi caso, en este video voy a utilizar el editor de texto Visual Studio Code, pero tú también podrías elegir si quieres Sublime Text o un IDE como puede ser PyCharm de JetBrains. Bien, me voy a dirigir a un navegador, a Google Chrome en este caso, y voy a buscar la página de Python. Aquí tengo la página que es python.org y aquí en la pestaña de descargas puedo acceder para descargar la última versión del intérprete de Python. Solamente tendría que darle clic aquí para poder descargarlo e instalarlo en mi computadora. Yo obviamente ya lo tengo instalado y la forma de comprobar, en el caso tú también lo tengas o tengas dudas si es que lo tienes instalado, es accediendo al símbolo del sistema, utilizando CMD directamente en la opción de ejecutar o si no dirigiéndote a inicio y buscando CMD, aquí lo tenemos. Cabe mencionar que vamos a utilizar mucho la consola de comandos durante este tutorial de Django para poder ejecutar los comandos propios de esta librería y poder crear nuestros proyectos y hacer las migraciones respectivas hacia la base de datos. Para poder comprobar si tenemos instalado Python y qué versión, voy a digitar Python-version. Aquí puedo ver que tengo la versión 3.7.4, es la versión que tengo yo instalado del intérprete de Python. Entonces por esa parte estaría todo correcto. Ahora vamos a verificar la instalación de las librerías de Django. Voy a dirigirme al navegador y voy a buscar Django Project. Y aquí puedo ver la página oficial del framework del marco de trabajo Django. En la parte superior tengo una opción de descargas. Y puedo ver que aquí la versión de Django más estable es la 3.0.8. Es la última versión y la cual se recomienda utilizar para el desarrollo. La forma más fácil de instalar Django es a través de pip. Pip es Package Installer for Python o paquete de instaladores para Python. Y aquí tenemos el comando específico, pip espacio install espacio Django igual y la versión que queremos instalar, la 3.0.8. En mi caso yo ya lo tengo instalado, pero igual voy a correr el comando pip install Django igual 3.0.8. Pulso enter. Se está descargando el framework Django. Y en mi caso, al tener la versión 3.0.7, esta se ha desinstalado para poder instalar la versión más actual y estable, la 3.0.8. ¿Listo? Ya tengo entonces correctamente instalado el framework Django y puedo probarlo. ¿Cómo lo hago? Voy a entrar al shell de Python y aquí voy a utilizar un import de Django, importando este framework y el comando django.version en mayúsculas. Y puedo ver que me indica que la versión que tengo es la 3.0.8. Entonces ya tengo correctamente instalado tanto el intérprete de Python como las librerías del framework Django. Voy a salir del shell con el comando exit. Y una vez instaladas estas herramientas, ahora tengo que ver qué editor de texto o qué IDE voy a usar. Aquí en el navegador
puedo utilizar o bien Sublime Text en su versión 3, que me parece que es la más estable y la más actual, que incluso tiene una versión portable para que no tengas que instalar nada. Este es un editor de texto muy usado, muy conocido. También podemos optar por Visual Studio Code, que es de Microsoft, y también nos permite descargarlo y utilizarlo. Es muy bueno, es justamente el que yo voy a usar en este tutorial. Y podríamos ir también por un IDE. Tenemos el IDE más recomendable para el desarrollo de aplicaciones en Python, que es PyCharm, de la compañía JetBrains. Cabe indicar que PyCharm tiene dos versiones. Aquí vamos a ir a descargar y podemos ver las dos versiones, la versión profesional y la versión community. La versión profesional es de pago y la versión community es totalmente gratis, de código abierto, y es la más recomendable y suficiente para el desarrollo de aplicaciones en Python y también utilizando el framework Django. Así que si quieres descargar este IDE, pues le puedes dar aquí y estarías descargando el entorno de desarrollo integrado PyCharm. Bien, yo me voy a quedar solamente con Visual Studio Code, es más que suficiente, y ahora vamos a regresar a la consola para poder crear nuestra primera aplicación en Django. Cabe indicar que las aplicaciones en Django están compuestas por subaplicaciones o módulos, lo que se conoce como apps. Y para ello Django nos provee dos comandos, un comando para crear proyectos y un comando para crear aplicaciones. Vamos a usar ambos en este video. Lo primero sería crear un proyecto, y lo voy a crear en la raíz de mi disco C. Así que me voy a dirigir con el comando cd. Ya estoy aquí en la raíz de mi disco C, y voy a digitar el comando Django admin start project y el nombre del proyecto. Le voy a poner contactos. Enter. Y aparentemente no ha pasado nada, pero me voy a dirigir al disco C y veo que aquí se ha creado una carpeta llamada contactos. Este es mi proyecto. Veo un archivo manage con extensión Python, extensión .py, que es un archivo ejecutable de Python, y se llama manage. Este archivo es muy importante porque nos va a permitir ejecutar muchos comandos útiles del framework Django, como el comando para realizar migraciones, el comando para poder crear un superusuario y un comando para iniciar el servidor que nos provee el framework Django para poder desplegar y probar nuestras aplicaciones. Es un servidor ligero que viene integrado dentro de las librerías propias del framework Django. Dentro tenemos una carpeta con el mismo nombre que nuestro proyecto y nos vamos a encontrar con estos 5 archivos. El archivo init indica que esta carpeta va a ser tratada como un paquete de Python, así que esa es su funcionalidad. Vemos que tiene 0 KB, no pesa nada, no tiene ninguna línea de código dentro y esa es su única función. Tenemos dos archivos muy interesantes, ASGI y WSGI. ASGI es Asynchronous Server Gateway Interface, en español, interfaz de puerta de enlace de servidor asíncrono. Y WSGI es Web Server Gateway Interface, o interfaz de puerta de enlace de servidor. Ambos son archivos necesarios y hechos para configurar nuestro proyecto y que trabaje correctamente en un servidor de producción. Además de que nuestro proyecto pueda consumir recursos a través de servicios web, a través de web services. No los vamos a tocar en este tutorial, son aspectos un poco más avanzados y simplemente vale mencionar para qué sirven. Donde sí vamos a trabajar y bastante es en los archivos settings y en el archivo URLs. En el archivo settings podemos configurar parámetros importantes de nuestro proyecto, como la base de datos a la cual nos vamos a conectar, el idioma de nuestra aplicación y también los submódulos o aplicaciones que va a tener nuestro proyecto. Dentro del archivo URLs vamos a manejar las rutas de nuestro proyecto. Es una especie de diccionario, una especie de índice que nos indica bajo qué ruta accedemos a determinada página. Aquí vamos a tener que configurar al final de este tutorial la URL que nos va a dirigir al formulario de contacto en el cual vamos a probar el envío de correos electrónicos usando Django. Bien, una vez que ya he explicado esto, vamos a regresar a la consola y vamos a acceder a esta carpeta donde tenemos el proyecto. Y estando aquí voy a crear un directorio llamado aplicaciones, donde voy a tener las subaplicaciones de este proyecto más grande. Voy a ingresar a esa carpeta que he creado y ahora sí voy a crear un submódulo, una subaplicación que se encargue de gestionar los contactos, porque este proyecto es justamente eso, una agenda de contactos. Cabe mencionar que un proyecto y una aplicación pueden tener la siguiente analogía en otro tipo de proyectos. En una empresa comercial, el proyecto en sí es toda la empresa. Y una subaplicación o submódulo podría ser la parte de recursos humanos, la parte de marketing, la parte de contabilidad, la parte de ventas. Se pueden entender como áreas o subdivisiones de una entidad mucho más grande. Es así como Django nos permite organizar nuestros proyectos en base a un proyecto global y en base a pequeñas aplicaciones o submódulos que la componen. Bien, ubicados dentro de esta carpeta vamos a utilizar el comando Django admin
esta vez Start Up, ya no Start Project, sino Start Up, para iniciar una aplicación. Y a esta aplicación la vamos a llamar Gestión nada más, porque nos va a permitir gestionar los contactos. Bien, regresamos con el comando cd, y si vamos a la carpeta, podemos ver que se ha creado la carpeta Aplicaciones, y dentro tenemos una carpeta llamada Gestión. Dentro de esta carpeta tenemos una serie de archivos. Tenemos una carpeta Migrations. Esta carpeta es muy importante porque aquí se almacenan el historial de migraciones que hacemos hacia la base de datos. Si por ejemplo hacemos un cambio en los modelos, que los modelos son básicamente estructuras que posteriormente van a ser nuestras tablas en la base de datos, cada vez que realizamos un cambio o una migración se guarda un registro dentro de esta carpeta. Ya lo vamos a ver en un momento. El archivo admin nos permite indicar qué entidades, es decir, qué tablas, vamos a poder manejar, vamos a poder gestionar o administrar dentro de nuestra aplicación. El archivo apps no lo vamos a tocar en este tutorial. El archivo models es altamente importante, porque aquí vamos a especificar las tablas que va a tener nuestra base de datos. Vamos a usar una notación de clases para poder crear esto, clases y objetos, es decir, el paradigma de la programación orientada a objetos. Si no conoces muy bien la programación orientada a objetos, te recomiendo que veas el video que te está apareciendo en este momento en la parte superior. Para realizar este tutorial y entender todos los conceptos que te voy a explicar, es altamente recomendable y casi indispensable que conozcas muy bien el lenguaje de programación Python, desde su sintaxis a un aspecto intermedio o avanzado, para que puedas entender todo lo que en este video vamos a explicar e implementar. El archivo test es para hacer pruebas y el archivo views es para poder crear nuestras vistas. Cabe indicar que Django es un framework que se basa en el patrón de arquitectura MTB, Model Template View, o en español, Modelo Plantilla Vista. Este es un tema que te detallo mejor en el video que te está apareciendo en la parte superior. Te invito a que lo veas, no lo voy a explicar en este video porque sería demasiado largo, pero te invito a que lo veas para que puedas entender mejor los componentes de este patrón de arquitectura, que básicamente son tres: los modelos, las vistas y las plantillas. Bien, en este archivo vamos a configurar también nuestras vistas. Ahora bien, vamos a usar el editor de texto Visual Studio Code para poder abrir nuestro proyecto y poder editar los archivos más cómodamente. Archivo, abrir carpeta, y aquí tengo la carpeta contactos, seleccionar carpeta. Bien, y ya tenemos el proyecto abierto en este editor de texto. Te mencioné al inicio del video que vamos a usar el motor de base de datos PostgreSQL. Vamos al navegador y en una nueva pestaña voy a buscar PostgreSQL. Aquí puedo acceder a la página oficial y en la sección de descargas puedo acceder a las descargas de este motor de base de datos. Aquí tenemos todas las familias de sistemas operativos admitidos. Aquí está Windows, seguramente ese es el que tendrás que descargar, o dependiendo del sistema operativo que tengas, aquí tienes las opciones respectivas. La instalación es por demás sencilla. Una vez que termines el proceso de instalación, podrás iniciar el servidor de PostgreSQL y lo vas a tener aquí abierto, tal como lo tengo en esta pestaña. Aquí lo puedo ver corriendo en localhost en el puerto 5200.163. Y aquí tengo tres bases de datos. Si tú lo instalas por primera vez, solamente deberías tener esta base de datos. Las demás no, las demás las he creado yo. Pero bien, aquí vamos a tener que crear nuestra base de datos en la cual se van a almacenar las tablas, se van a almacenar los datos de nuestro proyecto de contactos. Para ello voy a crear aquí, clic derecho sobre esta pestaña de Database, Create Database. Y le voy a poner el nombre Contactos, para que concuerde con el nombre de mi proyecto. El dueño por defecto va a ser el usuario Postgres y doy clic en Save. Y bien, puedo ver aquí en la parte de la izquierda mi base de datos de contactos, aquí en el apartado de esquemas, el esquema público y las tablas que lo componen, que por el momento no son ninguna, no tengo ninguna tabla todavía. Pero en un momento, al realizar las migraciones respectivas desde el proyecto creado con el framework Django, voy a poder ver todas las tablas que se crean de forma automática en nuestra base de datos. Bien, voy a replegar y lo voy a dejar ahí. Bien, vamos al proyecto y ahora vamos a entrar dentro de la carpeta de contactos a settings.py. Este archivo me va a permitir realizar diversas configuraciones generales para nuestro proyecto, pero una de las más importantes es las aplicaciones instaladas. Aquí tenemos que indicar la subaplicación o submódulo que va a componer nuestro proyecto global. Aquí lo voy a indicar dentro de comillas simples. Cabe indicar que esta es una lista de Python. Podemos ver los corchetes, el de apertura, el corchete de apertura y el corchete de cierre. Y aquí voy a indicar la aplicación. Está dentro de la carpeta aplicaciones y se llama gestión. Posteriormente puedo indicar en la parte inferior algo muy importante: las rutas en las cuales se van a buscar las plantillas del proyecto.
A modo de comentario, te indico que aquí tendríamos que indicar una carpeta donde se van a guardar nuestras plantillas en HTML para que puedan ser buscadas y encontradas correctamente por el framework Django y poder mostrar determinada plantilla en el navegador web, dependiendo a qué ruta hemos accedido. Bueno, vamos a dejarlo por el momento y vamos a ir a esta parte, al apartado de Database, donde tenemos un diccionario en el cual indicamos el motor de base de datos y el nombre de la base de datos que vamos a usar. Por defecto vemos que el motor de base de datos es SQLite 3. Django tiene soporte por defecto para este motor de base de datos, pero también podemos hacerlo, como lo vamos a hacer en este tutorial, con una base de datos PostgreSQL. Pero necesitamos instalar una librería, la cual se llama PsychoPG2. La instalación es muy fácil y vamos a hacerlo aquí. Yo ya lo tengo instalada por defecto, pero puedo volver a ejecutar el comando a través de pip, a través del paquete de instaladores de Python, pip install PsychoPG2, enter. Y en mi caso me dice que ya lo tengo instalado en la versión 2.8.5. Si tú no lo tienes instalado, pues se va a descargar y se va a instalar en cuestión de segundos. Una vez que ya lo tengo instalado, ya puedo realizar aquí la configuración necesaria para que pueda conectarse utilizando esta librería a una base de datos PostgreSQL. En el name voy a indicar el nombre de la base de datos, que si recordamos es contactos. Después tengo que indicar el usuario que se asignó fue el usuario Postgres, el password, el host, que era 127.0.0.1, es decir, localhost, y el puerto, database port. El puerto que utiliza Postgres es 5432. Bien, con eso ya tendría configurada correctamente la conexión que voy a realizar hacia la base de datos PostgreSQL. Vamos más abajo y aquí podemos ver el lenguaje de la aplicación. Por defecto está en en-use, que significa English de United States, inglés de Estados Unidos. Vamos a cambiarlo a, en mi caso, español de Perú. Muy fácil. Y la zona horaria. La zona horaria por defecto es el tiempo universal coordinado, pero lo puedo cambiar a América Lima. Estas cositas, estos datos se pueden encontrar en la documentación oficial de Django, la cual recomiendo vivamente que puedas buscar, que puedas estudiar y consultar. ¿Dónde la puedes ver? Vamos al navegador y aquí tenemos la página de Django y en la parte superior está Documentation. Ahí podemos buscar en este input, en este campo de texto, toda la información necesaria que querramos consultar acerca de Django. Aquí podemos ver incluso algunos tutoriales para principiantes, cómo funcionan los modelos, cómo funcionan las vistas, los formularios, y siempre recordar que la documentación oficial es una de las mejores maneras de poder aprender una nueva tecnología. Pero bien, regresamos al editor, a Visual Studio Code, y aquí por ejemplo tenemos la opción de usar o no la zona horaria. Por cuestiones de aprender algo nuevo le voy a poner false, que no utilice la zona horaria. Y bien, por el momento dejo este documento settings.py como está. Y ahora voy a trabajar sobre el archivo models, que lo puedo encontrar aquí. Dentro de la carpeta gestión, aquí vemos models.py. ¿Para qué sirven estos modelos? ¿Por qué son tan importantes? Bien, Django, el framework Django, utiliza un ORM, un Object Relational Mapping, que es un mapeo objeto relacional. ¿Pero qué es esto? Básicamente es una técnica de programación para convertir datos entre el sistema de tipos de datos usado en un lenguaje de programación, como Python en este caso, que soporte el paradigma de la programación orientada a objetos, lo cual también hace Python, y los tipos de datos soportados por un motor de base de datos relacional específico, que para nuestro caso es PostgreSQL, como medio de persistencia de datos. Entonces significa que los modelos, como te comenté hace un momento, nos van a servir para poder reflejar más adelante la estructura de nuestras tablas. Y aquí vamos a definir los modelos a través de clases. Esas clases posteriormente se van a convertir en las tablas de nuestra base de datos. ¿Y cómo sabemos qué tablas vamos a crear? En este caso, ¿qué modelos? Pues aquí tenemos el diagrama y tendríamos que crear 4 modelos. Modelo teléfono, modelo email, modelo persona, modelo ciudad. Vamos a comenzar por lo que vendrían a ser las tablas fuertes. La tabla ciudad es una tabla fuerte porque persona depende de ciudad. Y de la tabla persona es fuerte respecto a teléfono e email, porque teléfono e email dependen de una persona. Así que vamos a comenzar por ciudad, después por persona y finalmente creamos los modelos teléfono e email. Bien, creamos una clase llamada ciudad que hereda de models.model, hereda de esa clase, y vamos a crear un campo código que va a ser igual a models.positiveID.
small integer field, el cual va a actuar como primary key. Primary key, como llave primaria, igual a true. De esta manera tan sencilla es como a través del ORM podemos indicar que este atributo de clase va a convertirse posteriormente en una columna de la tabla correspondiente, de la tabla ciudad en la base de datos. ¿Qué otro atributo tiene? Nombre igual a models. Aquí sería un char field, un campo de texto, que tenga un max length o longitud máxima de 30 caracteres. Y tan sencillo como eso. Con esas dos líneas, utilizando la herencia de la clase model, podríamos después migrar este modelo ciudad hacia una tabla llamada ciudad en el motor de base de datos PostgreSQL. Vamos a crear ahora la clase persona, que va a ser posteriormente una tabla. Igual hereda de model. Y aquí vamos a tener un DNI que va a ser nuestra llave primaria, va a ser igual a models.charField, tamaño máximo 8, en un caso de Perú es así, y vamos a indicar que también es primary key igual a true. Y vamos a tener apellido paterno, que va a ser igual a models.charField, en un tamaño máximo quizá de 35, y lo mismo para apellido materno y nombres. Apellido materno y nombres. También tenemos el sexo de la persona. El sexo puede ser femenino o masculino. Solamente tenemos dos opciones ahí. Por lo tanto, vamos a indicar lo siguiente. Sexo va a ser igual a models.charField y vamos a guardar la letra F para femenino, M para masculino. Max length igual a 1. Y aquí tenemos un atributo llamado choices. Choices nos permite especificar una lista en la cual van a estar las opciones disponibles para poder elegir. Solamente serían dos. Pero primero tengo que crear la lista correspondiente para poder indicar aquí dentro de este atributo choices. Así que voy a crear una lista de Python en la cual voy a tener F para femenino y M para masculino. Y aquí lo indico dentro de choices, sexos, y por defecto puedo usar default para indicar que por defecto sea femenino. También tengo la fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento es igual a models.datefield. También tenemos un campo para fecha, datefield. Y recordamos que tenemos una relación de llave foránea, de clave foránea, con la tabla ciudad. Entonces, ciudad va a ser igual a models.foreignKey, en el cual especificamos el modelo al cual referencia, ciudad. Vamos a indicar que nulos no los acepte, blancos, valores en blanco tampoco los acepte, y cuando haya una eliminación, onDelete, model.cascade. ¿Qué significa esto? Que cuando haya una eliminación de una ciudad, todas las personas que pertenezcan, que tengan una relación foránea con esa ciudad, van a ser eliminadas. Esto significa models.cascade, una eliminación en cascada. Pero bien, esos son conceptos un poco más ligados a lo que es base de datos. Vamos a crear aquí un método de clase llamado nombre completo, que nos va a servir más adelante. Ya vamos a ver para qué, pero por ahora lo vamos a dejar ya implementado. TXT, y vamos a darle este formato, recordando que todos estos conceptos son propios ya de Python y deberías saberlos muy bien, deberías conocerlos para poder trabajar de manera correcta este curso. No olvides que en la descripción de este video tienes un tutorial completo de Python con más de 40 videos. Self.apellido paterno, self.apellido materno y self.nombres. Y ahora nos faltarían crear dos modelos más. El modelo teléfono, models.model. Aquí no le voy a indicar una llave primaria, pero vamos a ver más adelante cuando ingresemos a la base de datos que Django, cuando no especificamos una llave primaria, automáticamente crea una llamada ID, que es por defecto numérica y autoincremental. Lo único que voy a indicar es la persona a la cual va a referenciar, models.foreignKey, como hemos visto antes, foreignKey, persona, que es el modelo al cual referencia, y para evitar digitar todo y ganar un poco de tiempo, voy a copiar el mismo formato de la referencia de ciudad. Bien, y aquí el número del teléfono, que es igual a models.charField, y para este caso voy a decir que tenga como longitud máxima 9, como lo son los teléfonos móviles en mi país, Perú. Y ahora tendría que crear el modelo para email, y como es muy similar, voy a copiar el de teléfono, cambio email, aquí está model foreignKey, y aquí tendría que cambiar el email, y le voy a poner que pueda tener hasta 100 caracteres.
grabamos con control S, siempre recordamos que aquí en Visual Studio Code podemos grabar nuestro código, nuestro avance con la combinación de teclas control S. Y hasta este punto nuestro archivo de modelos estaría correctamente implementado. Tendríamos los 4 modelos que van a convertirse en tablas en nuestra correspondiente base de datos. Vamos a hacer algo más. Dentro del archivo admin vamos a indicar los modelos que vamos a poder administrar. Lo primero es hacer una importación de este archivo models, porque aquí en este archivo admin.py no lo tenemos. Así que from models importamos todo. Y aquí vamos a indicar que la administración del sitio vamos a registrar. Comenzamos por ciudad y vamos a ir indicando los 4 modelos: persona, teléfono e email. Grabamos con control S y ahora viene el proceso más importante: realizar las migraciones para poder ver estos cambios reflejados e implementados dentro de nuestra base de datos. Además, vamos a crear un superusuario, el cual nos va a servir para poder acceder al panel de administración y poder gestionar estas 4 entidades. Podemos seguir utilizando el símbolo del sistema o también la terminal que Visual Studio Code nos ofrece. Voy a darle clic en terminal, nuevo terminal, y puedo ver que estoy aquí en la carpeta de contactos. Bien, en esta carpeta de nuestro proyecto voy a utilizar el comando python manage.py migrate. Y veo un error. Ya creo saber por qué, seguramente se me ha olvidado alguna coma. Esto debe ser en el archivo settings, así que voy a dirigirme ahí. Y efectivamente falta una coma después del password. Aquí está, después del password que indiqué para la base de datos. Y listo, ahora sí. Cierro este archivo y antes de ejecutar el comando aquí veo que también tengo un error, en el cual me olvidé de importar de aplicaciones.gestion.models. Es la forma correcta, hay que indicar toda la ruta o si no va a fallar. Bien, vuelvo a ejecutar el comando python manage.py migrate. Y puedo ver que se realizó una primera migración exitosa. Aquí veo todas las operaciones que se han realizado. Lo siguiente es crear el superusuario. Para ello, python manage.py create superuser, superusuario. Me va a pedir un nombre para el superusuario, le voy a poner el nombre de mi canal. Una dirección de correo alternativa, en el caso de desee recuperar esta contraseña. Y la clave, voy a ponerle simplemente del 1 al 6. Tú puedes ponerle una clave más compleja si lo deseas. Me indica que la clave es demasiado fácil, pero pulsando Y y Enter confirmo esa contraseña. Ahora, el siguiente comando que voy a utilizar, el cual me va a permitir realizar las migraciones específicas de los modelos, es el comando python manage.py make migrations, realizar o hacer migraciones. Enter. Y puedo ver el resultado de la creación de los 4 modelos: ciudad, persona, teléfono e email. Estos modelos han pasado a ser ahora tablas de mi base de datos. Vamos a corroborarlo en el navegador. Aquí vamos a ver dentro de contactos. Voy a darle clic derecho para poder refrescarla. Refresh. Accedo a esquemas y accedo a tablas, tables. Y aquí puedo ver una serie de tablas que se me han creado. Sin embargo, aún no veo las tablas de ciudad, persona, email y teléfono. Para ello voy a regresar al terminal y voy a volver a ejecutar el comando migrate. Bien, me dice que ha aplicado una migración, que es la migración que tenía dentro de la aplicación o submódulo gestión. Regresamos a PostgreSQL, vamos a refrescar en la parte superior la base de datos, refresh. Ingresamos y ahora vemos que sí están las tablas correspondientes: ciudad, email, persona y teléfono. Y el nombre de la aplicación o módulo en la parte de adelante. Y bien, hasta ahí tenemos correctamente creada la base de datos, ya se han migrado los modelos, se han convertido en tablas, que por ahora están vacías. Pero ¿cómo vamos a hacer para poder interactuar con ellas, para poder administrarlas? Para eso vamos a iniciar el servidor que Django nos provee e ingresaremos al panel de administración para poder gestionar estas tablas. Regresamos al terminal y utilizamos ahora el comando python manage.py run server, iniciar correr servidor. Esperamos unos segundos. Y bien, me dice que ya está corriendo el servidor en localhost en el puerto 8000. Puedo presionar la tecla control y darle clic para que me redirija. Voy al navegador y me dice que la instalación funcionó con éxito. Felicidades. Mi aplicación en Django está corriendo correctamente. Pero ¿cómo puedo acceder al panel de administración? En la barra superior, /admin. Es aquí donde tengo el panel de administración. ¿Qué usuario debe ingresar y qué clave? Las que corresponden al superusuario que he creado. Una vez ingresadas, pulso en Iniciar sesión. Y puedo ver aquí la aplicación gestión con sus 4 tablas.
Es curioso que me agrega una S para poder de alguna manera pluralizar mis entidades, pluralizar estas tablas. Así que vamos a acceder a alguna de ellas, por ejemplo a ciudades, a la tabla de ciudad, y podemos añadir una ciudad, pulsando aquí en el botón añadir ciudad, y vamos a darle un primer código, puede ser el código 1, y la ciudad se va a llamar Chiclayo. Pulsamos ahora en grabar, y podemos ver que se ha creado una primera ciudad. Pero vemos que tiene un formato de ciudad object, significa que se está mostrando como un objeto, y no vemos los datos en sí de esta ciudad. Sería interesante poder hacerlo. Bien, vamos a aprender a hacerlo en un momento también. Pero vamos a corroborar primero, aquí en nuestra base de datos, si es que se ha insertado correctamente ese registro. Aquí podemos ver la tabla de ciudades. Vamos a abrir una ventana para realizar una consulta, un query tool. Y aquí vamos a hacer un select asterisco from. Y la tabla es gestión ciudad. Y corremos el query. Y podemos ver que la ciudad se ha registrado con éxito. Vemos aquí el código y el nombre Chiclayo, que es justamente lo que insertamos a través del panel de administración de Django. Vamos a regresar y vamos a insertar algunos registros más, por ejemplo en la tabla de personas, añadir. Y voy a ingresar los datos que me solicita. Ojo, al momento de seleccionar la ciudad, automáticamente me lista las ciudades existentes. Me sale ciudad object 1, que es la ciudad que he creado. La voy a seleccionar y vamos a ver posteriormente cómo podemos hacer que en lugar de que se muestre como un objeto, poder ver sus datos en texto plano. Por el momento, clic en grabar. Y tenemos aquí una persona. Y entre paréntesis su llave primaria, la cual es su DNI. Bien, ¿cómo podemos cambiar esto para que se vea en un texto plano y podamos ver los datos de una forma más detallada de nuestros registros? Eso lo tenemos que modificar dentro del archivo models. Aquí vamos a sobreescribir el método str o toString, como también se le conoce. Creamos la sobreescritura del método str, self. Estos son conceptos propios de la programación orientada a objetos en Python. Y vamos a hacer que retorne, utilizando format, self.nombre. Guardamos con control S y regresamos al panel de administración. Vamos a la tabla de ciudades y podemos ver que ahora se muestra con su nombre, ya que así lo hemos configurado en el método str propio de la clase, propio del modelo que tenemos en el archivo models.py. De igual manera podemos hacerlo, por ejemplo, con las personas. Vamos al archivo models.py y te comenté que este método nos iba a servir, y es así, porque vamos a sobreescribir str self y vamos a retornar self.nombre completo, ese método. Guardamos y vamos al navegador. Accedemos ahora a personas. Oh, y aquí este error es porque me ha faltado aquí indicar el self. Perdón. Listo, guardamos, control S y regresamos. Ahora sí, F5. Y podemos ver los datos de la persona en un formato de su nombre completo. Apellido paterno, apellido materno y sus nombres. Y así podemos identificar más fácilmente a una persona. Si deseamos añadir otra, podemos ver que en la parte de elegir la ciudad, nos sale el nombre de la ciudad, porque así lo hemos definido en el método str. Y bien, de la misma manera sería para lo que es los teléfonos y los emails. Vamos a implementarlo. Aquí vamos a indicar str self y retornamos formateando self.número. Y algo adicional, dentro de paréntesis vamos a indicar el nombre de la persona a la cual pertenece ese número telefónico. Self.persona. Y este self.persona va a llamar a la relación que tiene con el modelo persona, el cual tiene la sobreescritura de su método str y nos va a indicar los nombres completos de la persona, utilizando este método. Bien, vamos a utilizar esto mismo para lo que es el email, simplemente cambiando número por email, control S, y vamos al panel de administración. Ingresamos a emails, añadimos un nuevo email. ¿A qué persona? A esta persona, y le vamos a poner un email y grabar. Y vemos que se muestra el email y la persona a la cual pertenece, porque existe ahí una relación de llave foránea. Lo mismo sería para los teléfonos. Añadir un teléfono a esta persona, grabar,
y podemos ver el teléfono y la persona a la cual pertenece. Y todos estos datos se están guardando, se están almacenando en nuestra correspondiente base de datos. Y bien, para finalizar este tutorial vamos a crear un formulario de contacto que nos sirva para demostrar un poco cómo es que Django nos permite enviar correos electrónicos muy fácilmente. Vamos a utilizar una cuenta de correo Gmail para hacer esto y vas a ver lo sencillo que es. Vamos a ir al código y vamos a crear dentro de nuestra carpeta gestión una nueva carpeta llamada plantillas. Bien, ya tenemos aquí la carpeta y dentro vamos a crear un nuevo archivo, el cual se va a llamar formulario contacto.html. Y aquí vamos a crear la estructura básica de un documento HTML con las etiquetas de cabecera, aquí un title, un título, formulario de contacto, el cuerpo correspondiente y aquí vamos a tener un H1, contáctenos por ejemplo, y un formulario en el cual vamos a poner algunos campos para el envío del correo. Primero, un asunto, de tipo texto, con el nombre txt asunto. Es importante indicar este atributo name para que podamos reconocerlo posteriormente, el valor que tiene y utilizarlo. Después, el email. Voy a copiar esta parte para evitar tener que escribirla nuevamente. Simplemente voy a cambiar el tipo, que sea un input de tipo email, txt, email. Y por último, el mensaje en sí, el cual voy a utilizar un text area. Txt mensaje, no le voy a poner ID. Voy a tener una cantidad de columnas de 30 y una cantidad de filas de 5. Y un estilo en línea, style, resize none, para que no se pueda redimensionar este text area. Guardo con control S. Y por último, un input de tipo submit, para que me permita enviar este formulario. El value va a ser enviar correo. Grabo con control S. Y bien, lo que falta en este formulario es indicar el action, hacia dónde vamos a enviar los datos. Vamos a enviarlo a una URL llamada contactar, que aún no tenemos configurada, pero lo vamos a hacer en un momento. El método de envío va a ser post, podría ser get también, y vamos a indicar aquí algo muy importante. CSRF token. ¿Para qué sirve esto? Bueno, este archivo, que es propio de Django, provee protección contra el Cross-Site Request Forgery, que significa falsificación de peticiones intersitio, que es una especie de ataque que se puede presentar cuando un sitio web malicioso induce a un usuario a cargar sin saber una URL desde un sitio al cual el usuario ya se ha autenticado, sacando así ventaja del estado autenticado para poder hacer daño. Entonces, este módulo que estamos importando aquí, entre las etiquetas propias de Django, nos permite controlar de una manera y tener protección, tener seguridad frente a ese tipo de ataques. Es importante colocarlo en formularios, sobre todo formularios que vamos a enviar, como este, que lo vamos a enviar a través del método post. Y bien, grabamos. Por el momento ya está completo este formulario, no tenemos que hacer nada más. Vamos ahora a las vistas y vamos a trabajar aquí creando las vistas correspondientes que nos envíen al formulario y después que nos permitan recibir los datos y enviar el correo. Primero creamos la vista que nos permite enviarnos hacia el formulario, utilizando request, y retornamos un render de la petición, que es request, y formulario contacto.html, indicándonos que nos va a redirigir hacia ese documento HTML, hacia esa plantilla. Pero hay algo que tenemos que hacer muy importante para que pueda reconocerse esta plantilla y que Django pueda saber dónde buscarla y dónde encontrarla, porque si no nos va a dar un error de que no va a encontrar esta plantilla, no va a encontrar este documento HTML. Eso lo tenemos que indicar en el archivo settings. Aquí indicamos los directorios donde se van a buscar las plantillas. ¿Cómo lo indicamos? Entre comillas simples, está en el C, en la carpeta contactos, dentro de la carpeta contactos está en la subcarpeta aplicaciones, dentro de la aplicación gestión y dentro en la carpeta plantillas, que es justamente la que hemos creado aquí, la carpeta plantillas, acá está en la parte superior, que es justamente la que contiene el formulario contacto que hemos creado. Entonces de esa manera estamos especificando que ahí es donde se van a buscar las plantillas para poder trabajar.
Bien, una vez hecho eso, vamos a ir al archivo URLs, donde están las rutas de nuestro proyecto, y vamos a importar de aplicaciones.gestión.views, importamos formulario contacto, que es la vista que hemos creado, y la vamos a registrar aquí a través de la función path. Vamos a decir que cuando ingresemos a formulario contacto, a esta ruta, por lo tanto tenemos que indicarle un slash para indicar que es una ruta, nos devuelva la vista correspondiente formulario contacto. Guardamos y vamos a probar hasta ese momento si es que todo está funcionando correctamente. Si accediendo a esa ruta se nos redirige hacia ese formulario. Voy a copiar, me dirijo al navegador y voy a indicar aquí, en la raíz donde está corriendo el proyecto, esa URL, formulario contacto. Y soy redirigido correctamente al formulario. Es un formulario muy básico hecho en HTML, que no tiene ningún tipo de estilo CSS, no está adornado de ninguna manera y tiene una presentación visual bastante gráfica. Pero para este ejercicio, para demostrar el envío de correos con Django, es más que suficiente. Si tú deseas, puedes aplicarle CSS para darle un aspecto visual más atractivo. Hasta el momento estamos bien. Llegamos al formulario de contacto y aquí tendríamos que ingresar datos para que cuando demos clic sobre este botón enviar correo, se envíe un correo correspondiente hacia una determinada dirección de correo electrónico. Para ello hay ciertos parámetros que debemos configurar, y eso lo vamos a hacer en el archivo settings.py. Vamos a la parte final y vamos a indicar aquí email backend, que nos permite indicar qué vamos a usar, qué librería vamos a usar para poder realizar el envío de correos. Vamos a utilizar de django.core.mail.backends.smtp, el cual es el protocolo de transferencia de correos electrónicos simples, Simple Mail Transfer Protocol, .email backend. Después tenemos que indicar el host que vamos a usar. En este caso vamos a utilizar el de Google, el de Gmail. Después, si vamos a utilizar seguridad TLS, vamos a indicar que sí, true. Después el puerto que utiliza por defecto, el cual es 587. Y por último los datos de la cuenta de correo desde donde vamos a enviar, host-user. Y aquí tenemos que indicar la cuenta de correo. Voy a usar una cuenta de correo auxiliar que tengo, una cuenta de Gmail. Y después tengo que indicar email, host, password, la clave de este correo. Bien, guardo con control S y ahora tengo que realizar una verificación en esta cuenta de correo desde la cual voy a enviar para asegurar que el framework Django pueda acceder correctamente y no tenga ningún problema de acceso para poder realizar el envío desde ahí. Dentro del panel de administración de mi cuenta me dirijo a seguridad y en la parte de abajo debo tener activado el acceso de apps menos seguras. Aquí lo tengo activado. En el caso tú no lo tuvieras, tendrías que activarlo porque si no, Django no va a poder acceder y utilizar esta cuenta de correo para disparar los correos. Así que tienes que tenerlo activo. Bien, hecho esta aclaración, regresamos al código y vamos sobre el archivo views. Y aquí es donde vamos a crear una vista que va a ser la que realmente se va a encargar de realizar el envío. La vista contactar. Recibimos un request, una petición, y vamos a indicar aquí que si de la petición el método es igual a post, significa que hemos enviado por post. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a capturar el asunto en una variable request.post y entre corchetes y comillas dobles el nombre del campo, que si recordamos el name era txt asunto. Lo mismo vamos a hacer para el mensaje. Pero en el mensaje vamos a hacer lo siguiente. Vamos a capturar el mensaje y también vamos a enviar como parte del mensaje, con una separación, el email de la persona para saber cuál es el email de la persona que quiere contactarse con nosotros. Simplemente es cuestión de hacer una concatenación aquí y vamos a capturar txt email. Ahora debemos configurar el email desde dónde va a salir. Email, puedo ponerle email desde y ya lo tengo configurado como una variable dentro del archivo settings. Entonces voy a hacer la importación de django.conf import el archivo settings porque ahí lo tengo. Y voy a indicar settings.email host user, que es el nombre que le puse a la cuenta de correo. Y después, ¿hacia dónde va a ir? Email para, puede ser el nombre de esta variable. Y voy a indicarlo dentro de una lista, dentro de corchetes. Y mi cuenta de correo electrónico principal, gmail.com. Y con eso tendría los parámetros necesarios. Ahora falta implementar la función en sí, que es la función sendMail propia de Django,
para poder realizar este envío. Pero tengo que importarla en la parte superior o si no, no va a funcionar nada. Django.core.mail import sendMail. Aquí está. Y ahora sí la puedo usar en esta parte, sendMail, y le paso los parámetros necesarios. El asunto, el mensaje, el email desde donde sale y el email hacia dónde sale. Y por último, un atributo llamado fail silently, que significa fallar silenciosamente, le pongo en false, para que en el caso de que falle me indique qué está pasando, no se oculte el error. Bien, si todo va correcto hasta ese punto, voy a realizar un render y voy a dirigirme hacia una plantilla que aún no tengo creada, la cual es contacto exitoso. Exitoso.html. Esta plantilla falta crearla y lo voy a hacer en un momento. Pero en el caso de que todo esto falle, voy a poner aquí a la altura del if para que no esté dentro, no esté indentado. Render. Y voy a regresar a request. Formulario. Contacto.html. Bien, faltaría crear solamente esta plantilla. Voy a crearla dentro de la carpeta plantillas, nuevo archivo, contactoexitoso.html y la estructura básica de un documento HTML. Aquí el título, contacto exitoso, y dentro del body un H1 que me diga correo enviado con éxito. Algo tan simple como eso, simplemente para que me sirva para conocer si es que todo ha ido correctamente. Lo último que faltaría sería dentro del archivo URLs poder registrar esa URL llamada contactar y la voy a registrar aquí usando la función pat, contactar y contactar. Bien, se tiene que llamar aquí contactar porque es justamente el nombre que le he puesto dentro del formulario, el atributo action, hacia dónde se va a dirigir este formulario. Entonces tienen que concordar esos dos nombres para que la aplicación no falle. Voy ahora al navegador y voy a ingresar los datos necesarios. Una vez que ya he ingresado los datos, pulso en enviar correo. Y bien, puedo ver el mensaje de correo enviado con éxito. Esto ya es parte de la plantilla contacto exitoso, así que voy a dirigirme ahora a mi correo para ver si llegó correctamente este mensaje, este correo electrónico. Y puedo ver en la parte superior un nuevo correo y la dirección que puse como cuenta de correo desde donde sale y el título. Vamos a ingresar y puedo ver el título, el cuerpo del correo y el email que puse. Así que el correo se envió exitosamente utilizando las funcionalidades del framework Django. Y bien, amigo o amiga programadora, espero que te haya gustado mucho este tutorial de Django, en el cual hemos creado una aplicación para gestionar una pequeña agenda de contactos y además hemos aprendido a enviar correos utilizando Django. Te recuerdo que en mi canal tengo un curso que estoy creando muy detallado en el cual voy tocando todos los temas del framework Django, desde cero. Te invito a que lo veas, el link está en la descripción de este video. Si te gustó este video me ayudarías mucho dándole like, compartiéndolo y comentándome cualquier duda que podrías tener. Espero verte en los siguientes videos y como siempre cualquier duda, comentario o sugerencia puedes dejarlo en la sección de comentarios de abajo. Gracias. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa esa campanita para saber cuando suba un nuevo video. Te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme y ponerte en contacto conmigo si es que lo deseas. Recuerda que en mi canal tienes más de 600 videos de programación, tecnología, consejos de YouTube y mucho más. Todo este contenido fue creado 100% para ti.